Dios amado, te damos gracias por este espacio que nos regalas para acercarnos los unos a los otros, a compartir, al encuentro, momentos en que podemos orar, cantar, ofrendar y ahora reflexionar en tu palabra. Recién cantábamos, Señor, que creemos en ti, que creemos en la acción de Jesucristo, razón por la cual estamos aquí juntos, pero también creemos en el poder de tu Espíritu, en su presencia en medio nuestro. Y quiero pedirte que tu Espíritu nos guíe en una sana reflexión de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Desde hace varios domingos estamos meditando en la serie Unos a Otros. El domingo pasado, Carmen nos invitó a no hablar mal de otros. En buen chileno usó el concepto no pelen. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo les ha ido? Uy, que me ha resultado difícil. Les confieso, quiero ser lo más honesto en la medida de mis posibilidades. Y hoy la invitación es a reflexionar en esta serie, sométanse los unos a los otros. Sométanse, qué palabra más fuerte y poco amigable en un ambiente como el que estamos viviendo hoy día, en donde cada uno tiene su punto de vista, en donde tratamos de que nadie se meta en nuestro metro cuadrado, en donde nos gusta, ¿no es cierto?, nuestra democracia, pero también de repente queremos que nadie nos diga lo que tenemos que hacer. Someterse, usar esa palabra hoy día es muy fuera de lo común. Imagínense más encima lo que significa para un mapuche estar hablando de sometimiento en una mañana como esta. Es un enorme desafío. Vamos a la palabra del Señor. Quiero invitarles a leer juntos el pasaje que aparece en sus hojitas, que está en el libro de Efesios, capítulo 5. Dice así: así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Algo que me llamó la atención, mirando varias versiones de la Biblia, es que versiones más modernas ponen el versículo 21 como finalización del párrafo en donde aquí aparece. Versiones un poco más antiguas, el versículo 21 lo ponen como introducción para lo que Pablo continúa diciendo en su carta a la iglesia de Éfeso. Empieza a hablar de mujeres, sométanse a sus maridos, maridos amen a sus esposas como Cristo. Después empieza a hablar respecto de las relaciones con los hijos. Después habla de la relación en el trabajo. Y siempre había leído el verso 21 como introducción, pero me quedó dando vuelta cuando miré la Nueva Traducción Viviente, que el último verso parte con es más. Está añadiendo algo a lo que ya, a otras reflexiones que Pablo le está haciendo a la comunidad de Éfeso. Y
cierto, después va a ahondar más qué significa esto de someterse. Pero para mí fue un descubrimiento el entender de que es parte de algo, no es el inicio, sino es como el redondeo, una añadidura a una serie de recomendaciones, que en mi opinión las puedo resumir desde el versículo 15 en adelante. Dice, tengan cuidado de cómo viven, no vivan como necios, sino como sabios. Me hice la pregunta, ¿cómo vivimos? ¿Cómo será que estoy viviendo? ¿Vivo como una persona necia? Y disculpen, pero la palabra necia significa tonto, ¿ya? En buen chileno, ya que la expositora del domingo pasado usó una palabra bien chilena, leso o lesa. ¿Como lesos o como sabios? ¿Qué querrá decirnos Pablo con esta pregunta? Podría ir a la etimología de qué significa cada una de esas palabras, necio y sabio, pero de inmediato veo que en el verso 16 Pablo nos quiere orientar respecto de lo que quiere decirnos. Primero dice, saca el mejor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La vida, mientras avanza, es una oportunidad. ¿Y cómo la aprovechamos? ¿Cómo concluimos el día? ¿Decimos que viva la vida? ¿O se nos fue la vida? ¿Cómo nos hemos ido a la cama estos días? ¿Con qué expresión? Qué fantástico ha sido este día. O la sensación de llegar a la cama como he comido pan de dolores, como dice el Salmo. No ha sido un día tan bueno. Siento que me perdí oportunidades, siento que el día pasó y se me fue. ¿O valió la pena vivir? Y la otra acepción que hace Pablo dice, más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No actuar sin pensar, sino procurar entender lo que el Señor quiere que hagamos. En otras palabras, descubrir su voluntad. Qué rico es cuando llegamos a la cama, aunque no nos haya ido bien, pero concluir el día y decir, pero hice lo que tenía que hacer. Y qué maravilloso cuando se conjugan las dos cosas, ¿no? Hice lo que tenía que hacer y eso fue congruente con que también tuve éxito. No siempre nos va a ir bien. Pero vivir en esas dos dimensiones, aprovechando bien el tiempo y haciendo lo que Dios tiene diseñado para ti. No, disculpen si uso tanto chilenismo, arrancándonos con los tarros. No sé si les pasará a veces, pero siento que a veces el día se me pasa y siento que he metido la pata. Pude haber hecho las cosas de mejor manera. Y siento que el reloj a veces me gobierna y siento que el reloj me venció. No fui capaz de yo usar el reloj, sino que el reloj me usó a mí. Y uno queda con una serie, yo quedé con varias preguntas, con varias reflexiones en esta invitación que nos hace Pablo, ¿no? De aprovechar bien el tiempo y de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hago? ¿Qué hacemos? Y esta joya, este texto me pareció increíble. Aquí hay condensado un mensaje increíble. El verso 18 dice, no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. A lo mejor hoy día nos diría, no se emborrachen con redes sociales,
no se droguen, ya sea con prescripción o sin prescripción. Al contrario, nos invita a ser llenos del Espíritu Santo. Jesús vivió la humanidad. Sabe que solos no podemos. Solitos es imposible. Y a sus discípulos les dijo, les enviaré el Espíritu Santo. Y qué fantástico día el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y se quedó. Nosotros no oramos que venga el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está presente y está gobernando no solamente en nuestras vidas, sino también en nuestro mundo, pese a que lo veamos de una manera tan compleja y difícil de entender, pero el Espíritu Santo es Señor y está presente. Pero sí, la Biblia nos insiste, pidan, sean llenos del Espíritu Santo, busquen, pídele al Señor, lléname con tu Espíritu. Y Jesús dice, pidan y yo les daré. Y hace un símil con un arroyo de agua fresca y podrán beber. Hay agua abundante disponible, es cosa que piden. Primer secreto, pidan la llenura del Espíritu Santo. Y aquí me encuentro también con otra clave que creo que va a dejar con un enorme desafío, y creo que ellos lo han asumido muy bien, a nuestros hermanos que nos inspiran a cantar. Aquí Pablo da un consejo, dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Qué buen secreto, qué buen consejo. No sé si a ustedes les ha pasado que de repente no se sienten bien, no andan con una buena onda y de repente, no sé por qué razón, nos ponemos a cantar alguna estrofa, alguna frase que quedó de las alabanzas que se cantaron el domingo anterior y una las empieza a tararear. Y cómo una canción nos puede transformar la vida. Hoy, mientras escuchaba estas canciones del grupo de alabanza, ¡wow! Me están hablando de Dios. Creo en Dios el Padre. Creo en Jesús, el Hijo de Dios. Creo que Jesús es el Señor. Creo en el poder del Espíritu Santo. Que no se te olvide, Jorge. Y una canción me inspira a recordar algo que es clave, pero a veces en el día a día nos sentimos solos y pareciera ser que a Jesús o a que a Dios se le escapó el señorío en el problema que estoy viviendo. Y qué bien me hace recordar un salmo o alguna aseveración bíblica con una canción. Y el domingo pasado Carmen nos invitaba a no hablar mal de otros y decía de que cuando hablamos mal de otro, eso ocurre porque lo que sale de dentro del ser humano son cosas malas. No lo que entra, sino lo que sale del ser humano. Y con el grupo de mujeres del día martes trabajábamos este texto y verdaderamente asentíamos con lo que dice ese mensaje del día domingo, que efectivamente de nosotros salen cosas malas. Malos pensamientos, hay malas ideas, malas palabras, en fin, el deseo a veces de hablar mal de otros, de justificar nuestra mala autoestima hablando mal de otros, haciendo sintonía con las reflexiones del domingo pasado. Pero aquí Pablo nos dice que podemos domesticar al corazón. Y una forma de partir con la ayuda de los músicos, de los artistas cristianos, de aquellos que nos pueden inspirar a ponerle melodía, a ponerle un ritmo especial a la palabra del Señor. Una manera en que podemos ser llenos del Espíritu Santo también.
Y otro consejo que da Pablo para que aprovechemos bien el tiempo, para que seamos sabios, para que no seamos insensatos, para entender la voluntad de Dios, den gracias por todo. ¿Por todo? ¿Sí? Den gracias al Señor por todo. Una vez estuve en casa de unos misioneros del Ejército de Salvación junto con Eduardo y recuerdo que la oración de la hermana anfitriona, la hermana Elsie, fue: Señor, te damos gracias porque tú respondes a nuestras oraciones. Y con mucha convicción ella dice: tú respondes siempre con un sí o con un no, pero respondes a nuestras oraciones y te doy gracias. Y esa oración para mí fue tan poderosa que hasta el día de hoy sigue ahí apoyándome, porque a veces uno tiene la tentación o la idea de que uno agradece al Señor solamente por las cosas buenas. La carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso es otra de las cartas desde la cautividad. Pablo está preso y Pablo le está escribiendo a una comunidad que está forjándose en un ambiente de paganismo y de mucha oposición, en donde los líderes de esa iglesia ya les queda re poco tiempo. Pronto van a tener que asumir el martirio. En ese contexto está escribiendo Pablo y les dice: den gracias por todo. A lo mejor alguno de ustedes hoy día está pasando un momento difícil y piensa que no le es posible dar gracias a Dios. La invitación de Pablo aquí es: da gracias, sea agradecido con el Señor. Y ahí es cuando me acuerdo de esta oración que tiene el profeta Habacuc, que la transcribí en sus hojitas. Aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como al venado, capaz de pisar sobre las alturas. Y después de concluir dice: pónganle música y ritmo a este salmo. Está muy en sintonía con la invitación que hoy nos hace Pablo. Sean llenos, busquen la llenura del Espíritu Santo cantando salmos. Acuérdense de este salmo de Habacuc, acuérdense y eleven una oración. Y ahora llego al otro consejo, al tercero. Sométanse los unos a los otros. En el diccionario de la Real Academia busqué qué significa someter. Hay 6 acepciones. Primera, sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción. En nuestra historia se habla mucho ¿no es cierto?, se usa esta palabra para recordar cuando un ejército sometió a otro. Segunda, conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia, etc. Tercera, subordinar el juicio, decisión o afectos
propios a los de otra persona. Cuarto, proponer a la consideración de alguien razones, reflexiones u otras ideas. Encomendar a alguien la resolución de un negocio o litigio. Hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción. Al leer esta invitación, esta orden del apóstol a la comunidad de creyentes, sométanse los unos a los otros, me acordé de un distintivo que es remarcable en la comunidad cristiana. ¿Nosotros somos una organización? Sí, somos una organización. ¿Hay pactos de confianza? También los hay. ¿Somos una sociedad filantrópica que se preocupa por los necesitados? También, pero no solo eso. En nuestra comunidad hay algo más. Y ese algo más es el amor. Jesús oró para que quienes conformemos la iglesia nos amemos los unos a los otros. ¿Estamos de acuerdo? Si hay algún distintivo, si hay algo que Jesús quiere que se destaque en la comunidad de sus seguidores, es en primer lugar que es una comunidad que se ama, que se quiere, que se la juega el uno por el otro. Y al tratar de buscar qué querrá decir con someterse unos a otros, me fui a un comentario que el mismo Pablo le hace también a una de las iglesias de la misma región, que es a la iglesia de Filipos. Y está transcrito también en sus hojitas. Pablo le dice a los filipenses: háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. ¿No es equivalente eso con el dejarse someter? No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y ahí viene la canción que recién cantamos. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Ese es el modelo que tenemos de nuestro Señor. Él se sometió. Someterse implica supeditarse al punto de vista del otro, reflexionar en el consejo del otro, tomar decisiones considerando el punto de vista del otro. ¿Cómo hacerlo? No es llegar y hacerlo. Esto no pasa por una orden. Si tú no has sido transformado por el Espíritu de Dios, si Jesucristo todavía no es tu Señor, no creo que sea tan fácil aprender a someterse. De manera que hay que hacerse esas preguntas. ¿Es verdaderamente Dios mi Señor? ¿Verdaderamente Jesús me ha transformado? ¿Conozco verdaderamente al Señor Jesús? ¿Sé quién es? Porque si respondo afirmativamente, este concepto se transforma en vida en cada uno de nosotros. El autosometimiento. Y quiero hacer una aclaración. Sin
amor. Sin un conocimiento claro de Jesús, el sometimiento puede ser súper peligroso. Ahí surgen las sectas. Cuando hay un pastor que da la orden y todos tienen que obedecer, indiscutiblemente, sin reflexión, sin amor, porque hay un gurú que da las órdenes. Ojo, eso no es lo que está diciendo aquí. Dice, sométanse los unos a los otros. Y anteriormente está hablando de otros temas que son importantes para entender el sometimiento. Es una comunidad que honra a Jesucristo, que lo conoce genuinamente. Una comunidad amorosa que se ama. Hay organizaciones que responden al mando, como las milicias, por ejemplo, y donde manda capitán, no manda marinero. La iglesia no es así. Quiero hacer ese distintivo. Aquí es un sometimiento mutuo. Mi experiencia de tener amigas y amigos en la iglesia, también pastores, hay autoridad, la iglesia habla, el Nuevo Testamento, Jesucristo nos habla de autoridad, los apóstoles también, pero siempre en este círculo de reconocimiento al señorío de Jesús, del reconocimiento a la autoridad de la palabra, del reconocimiento a la obra del Espíritu Santo y del respeto mutuo, en donde yo bajo como Jesús para servirte y no subo para mandarte. Y desde esa perspectiva, somos una comunidad muy fuera de lo común. Y es ahí donde aparece esta palabra, sométanse, esta invitación de someterse los unos a los otros. Y les comentaba que al reflexionar en el someterse, yo en algún momento me emocioné porque me acordé de las implicaciones que tiene el ser parte de esta comunidad. ¿Cuántos de ustedes en momentos complejos me han ayudado con un consejo y han llegado sin saberlo desde una posición muy humilde, pero han llegado con una autoridad espiritual dándome un consejo que para mí ha sido de gratitud al Señor y he podido decir al finalizar el día, gracias al Señor, no metí la pata. También debo confesar que a veces he recibido consejos de algunos de ustedes, no he hecho caso y con vergüenza tengo que decir, metí la pata. Pero doy tantas gracias a Dios por ser parte de una familia que se ama, en donde un día sí me toca apoyar a alguien, pero también hay otros en que algunos de ustedes son necesarios y el consejo de ustedes es vital. Sométanse los unos a los otros. Siento a veces con impotencia que, sobre todo los días domingos, cuando pasan personas aquí adelante y me dice, pastor, necesito que me dé un consejo porque tengo este problema. Y les confieso, hermanas y hermanos, que a veces no me siento con la autoridad de dar un consejo porque no les conozco, porque no tengo el contexto, no estoy conviviendo con ustedes. A diferencia de otras personas con las que participo de un grupo pequeño y donde nos conocemos, en donde hemos palpado nuestros éxitos, nuestras flaquezas, nuestras debilidades, sí me siento con la autoridad para poder ayudar. Qué importante es poder ser parte de un grupo pequeño en la iglesia, de una comunidad que se ama, que se conoce, que no solamente se ve el día domingo. Y es por eso que se ha insistido tanto en que en estos días inscríbete en un grupo pequeño. Abre tu casa o consulta dónde puedes participar de un grupo pequeño, pero no te quedes solo. No esperes que en un día domingo como este, donde no somos un grupo pequeño,
donde probablemente ni nos conocemos, solamente distinguimos rostros, podamos tener este privilegio de someternos los unos a los otros. Para mí el someternos los unos a los otros no tiene una carga, es un privilegio. Que vale la pena, vale la pena. Recuerdo cuando era más joven, estaba soltero y empecé una relación de pololeo. Y participaba en el GBU y el asesor del GBU era un pastor alemán, muy amigo, con quien cultivamos una amistad muy cercana, muy horizontal. Y le conté, como amigo. Y recuerdo que Uli me dice, Jorge, tú hoy tienes que terminar esa relación. No es una buena relación por este y este otro motivo. No tenía obligación de hacerle caso, pero era mi amigo, era mi pastor. Y al día de hoy, ¿cómo celebro haberle hecho caso? A buen entendedor, pocas palabras. Pero ¿cuántos de nosotros a lo mejor recordaremos momentos en que, pucha, que me hizo falta alguien así? Alguien que se acerca con la autoridad de un hermano en Cristo y que te dice con autoridad, no sigas por ese camino. Yo te voy a acompañar, yo voy a estar contigo. ¿Vale la pena someterse unos a otros? Yo digo que sí. Creo que sí, lo dice la palabra del Señor, pero en este contexto. Si siguen leyendo Efesios, Pablo ahí aclara que la caridad parte por casa. Y en el contexto de casi 2000 años atrás, le dice a las mujeres, sométanse a sus maridos. No sé qué estaba pasando en esa época. Le dice, ahora algunos canutos recalcitrantes han quedado solamente con esa primera expresión. Y se les olvida seguir leyendo más abajo porque le dice a los maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Sometiéndose. Uy, eso no nos gusta. Sí, pues hay que leer Efesios completos. Si leer por texto puede ser una trampa. Y después le dice a los hijos también. En esa época la esclavitud no se cuestionaba. Pero ¿se acuerdan que tiempo atrás estuvimos hablando de Onésimo? El esclavo, y parece que en la época en que sale esta carta de Efesios, parece que ya Onésimo es el obispo de la iglesia de Éfeso. Y parece que algunos esclavos también se estaban subordinando, somos todos cristianos, y entonces ahí también Pablo les aclara, les dice, oye, obedezcan a sus amos y amos, traten bien, no como esclavos, sino trátenlos como corresponde a sus funcionarios, a sus empleados. Y en fin, o sea, hay un orden que sigue, o sea, hay mucho más que seguir aprendiendo del concepto del sometimiento. Pero hoy día quiero basarme en esta expresión del someterse los unos a los otros como parte de la búsqueda de la sabiduría. Si no quieren meter la pata, si quieren hacer la voluntad de Dios, busquen la llenura del Espíritu Santo. Búsquenla. Sean agradecidos. Y es más, sométanse. 3 tips. Pidamos la llenura del Espíritu. Seamos agradecidos y sometámonos. ¿Cómo quieren vivir?
¿Cómo queremos vivir? Hagámonos nuevamente esa pregunta. No quiero hacer más comentarios. De repente sí me complica escuchar tantos movimientos independentistas. Yo vivo el cristianismo solo, no necesito congregarme. He escuchado también a veces la expresión, no, es que yo siempre he sido un rebelde. Soy un buen cristiano, pero yo soy un rebelde. Tengamos cuidado. ¿Cómo quieren vivir? 2, ¿hace cuánto tiempo que oraste, Señor, lléname con tu Espíritu? ¿Cuándo fue la última vez que elevamos esa oración? Señor, lléname de tu Espíritu. Necesito más. Tengo sed. Me siento seco. Tercera pregunta. ¿Por qué motivos darás hoy gracias al Señor? Les doy un tiempo de silencio. Piensen. No solamente busquen las cosas buenas. Le puedes dar gracias al Señor por esas cosas que no son tan buenas, que a lo mejor hoy día te tienen triste, que te tienen confundido, confundida. ¿Te atreves a darle gracias al Señor? Que ojalá podamos asumir esta invitación de ser agradecidos y que se haga parte de nuestro estilo de vida. Que nos identifiquen como personas que dan gracias a Dios por todo. ¿Les confieso algo? La última pregunta dice: intégrate, ama y sométete. A mí me cuesta mucho integrarme. Soy una persona que tiene serias dificultades en participar en grupos pequeños. Y no sé cómo el Espíritu del Señor me ha permitido ser parte de varios grupos pequeños. Y ser parte de, hoy día, por misericordia del Señor, de este equipo pastoral. ¿Cómo el Señor me ha transformado? Algo especial. ¿Cómo se ha dado? No lo sé. Pero me ha dado la fuerza en algún momento, romper el miedo a participar de un grupo pequeño. Y doy tantas gracias al Señor porque me ha dado el privilegio de integrarme y de ser parte de distintos grupos, de los cuales conforman esta iglesia y también de otros grupos que conforman la Iglesia Universal. ¿Cuánto he aprendido ahí a amar? Y es un regalo que nos da el Señor, el poder amar y sentir amor. Y ya les dije, de que vale la pena someterse, vale la pena. No digo que sean desafíos superados, sigo metiendo la pata. Hay días en que me ha costado pidiéndole perdón al Señor porque no aproveché bien el tiempo. No hice tu voluntad. Pero, como dice Pablo, prosigo a la meta. Y ojalá seamos de esa comunidad, parte de esa comunidad que sabe para dónde va la micro. Pero seguimos a la meta. Seguimos adelante, pero en comunidad. Una comunidad que hoy día pide la llenura del Espíritu Santo. Una comunidad que hoy día va a dar gracias al Señor. Y una comunidad que en el día a día se somete el uno al otro. Les invito a ponerse de pie. Vamos a hacer un ejercicio de manera muy sencilla. El Espíritu Santo también se le identifica como un silbo apacible.
Y hoy día en silencio, en actitud de petición, les animo a poner las manos en señal de petición. Y vamos a orar al Señor para que nos llene con su Espíritu. Les animo a quienes quieran hacerlo en actitud corpórea. Pongan sus manos en actitud de súplica para orar. Señor, como comunidad de encuentro con Cristo, queremos darte las gracias por el consejo que nos deja tu apóstol. Señor, en actitud de súplica, te pedimos que en tu misericordia nos sigas llenando de tu Espíritu. Llénanos. Tenemos sed de tu Espíritu. Por favor, Señor, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. Por supuesto que te pedimos perdón por dar privilegio a espacios de nuestro corazón, a cosas que te deshonran, que te entristecen. Que tu Espíritu Santo ocupe ese lugar con poder. Permítenos también, Señor, tener la sensibilidad y la valentía para abrirnos el uno al otro y poder comunicarnos y ser una comunidad verdadera que se ama. Una comunidad que confiesa sus pecados el uno al otro. Una comunidad que pide ayuda el uno al otro. Una comunidad que en todo momento te agradece. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú respondes a nuestra oración y lo que estamos viviendo está bajo tu señorío. En el nombre de Jesús. Amén.